La danza es uno de los artes más antiguos y también es participativo. Se contempla y se participa. La danza como espectáculo empezó en Europa en el siglo XVII, más o menos. Hasta ese momento no era una cosa para mirar, sino una cosa para participar. En el siglo XVII, con el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, empezó a producirse coreografías, cosas para mirar, danza para mirar. Y todo porque al rey le gustaba que lo miraran hacer de todo, incluso bailar. De hecho, fue un personaje llamado el Rey Sol el que le dio ese nombre, que era por otra parte muy adecuado a su reinado. Acerca de la danza como espectáculo vamos a hablar hoy en la habitación china. Desde aquellos tiempos del Rey Sol, el ballet clásico siempre se caracterizó por contar alguna historia, por narrar alguna historia. Y eso hasta muy recientemente. Cascanueces, El lago de los cisnes, El pájaro de fuego, Espartaco, todos cuentan algún cuento. Y muchas veces es un cuento bastante pueril. Pero ¿qué es lo que va a ver la gente cuando va a ver un espectáculo de ballet clásico o de danza contemporánea? Seguramente no esas historias, esas narraciones. Algunos quizá van solamente a admirar los movimientos e incluso los cuerpos de los bailarines. Yo considero, y esto es muy mío, que los bailarines contemporáneos o modernos tienen que tener una formación clásica, por lo menos su cuerpo trabajado. Y los clásicos deben tener la cabeza abierta para no solo bailar los lagos, sino de bailar cosas contemporáneas. Y eso es posible. Para los clásicos es posible. En el caso concreto del Ballet del Sodre, sí, se hicieron espectáculos de danza contemporánea. Si un músico puede tocar Mozart y puede tocar Schoenberg, ¿por qué un bailarín no va a poder bailar El lago de los cisnes y una coreografía de Martha Graham? Yo creo que la danza contemporánea está demasiado dejado de la mano de Dios en este sentido, que no tiene ningún apoyo oficial. Yo considero que tendría que haber acá una escuela de danza para formar bailarines. Y no sé si a nivel nacional o departamental se tendría que formar una compañía. No sé si es muy grande. Así como tienen el San Martín en Buenos Aires, que tienen el Colón y tienen el San Martín. Y yo pienso que sí, que tiene que haber. Tiene que tener más apoyo. El escocés Norman McLaren, que fue director del National Film Board de Canadá y un especialista en animación, hizo esta película que dura 14 minutos y se llama Pas de deux, en 1968, en una época en la que el ballet clásico empezaba a cuestionarse el tema de la narración. En esta coreografía no se cuenta ninguna historia, es completamente abstracta o, si se quiere, no figurativa. Los conocedores del ballet clásico saben que hay un repertorio de movimientos que les permite identificar las partes y la idea general de la coreografía. Es relativamente sencillo aprender cuál es ese repertorio de movimientos. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición abierta y cuarta posición cruzada, quinta posición. Estoy traduciendo de un video para principiantes. Llámese las 5 posiciones. Es muy fácil aprender esas posiciones del proceso de aprendizaje y los pasos y los movimientos
que forman parte de un repertorio tradicional del ballet clásico. Cuando uno pone juntos un cuento y ese repertorio de formas, se construye un sentido que, si uno conoce cómo es el funcionamiento de ese lenguaje, puede entenderlo. ¿Qué pasa cuando se retira el cuento, cuando queda solamente el repertorio de movimientos? Bueno, persiste una comprensión de todo el proceso de desarrollo de la pieza. Pero ¿qué pasa cuando también desaparece esa convención? ¿Qué es lo que ocurre con la danza contemporánea? Se ha perdido esa codificación tradicional. Se corre el riesgo entonces de que el espectador no entienda nada de lo que está ocurriendo en el escenario. Yo le tengo un poco de temor al concepto de entender el arte, porque está muy ligado con una visión de principio del siglo XX de pararse frente a un cuadro abstracto y decir: yo esto no lo entiendo, ¿qué me quiere decir el autor? O preguntarle al autor de una obra escénica o literaria o pictórica qué quiso decir con la obra. Ese camino yo creo que no es deseable desde mi punto de vista, de mi manera de hacer crítica. Sí establecer otras maneras y tratar de compartir algunas cosas que yo vi en la obra y que no necesariamente la puede haber visto el que está leyendo, habiendo visto una obra, luego lee una pieza de crítica. Trato de despegar el análisis de la experiencia estética de estar viendo una obra. Es decir, después voy a pensar en la obra. En el momento que me siento, veo una obra. Entonces me importa poco de qué género es y me importa poco lo que yo puedo saber de las posiciones de ballet o de la historia del coreógrafo Petipa y su relación con el ballet ruso y su pasaje por España y una cantidad de cosas, o lo que pueda saber de Martha Graham o de Mary Bigman o de Kurjós. Trato de ver la obra y ver si esa obra me pega en algún lugar de mi sensibilidad. Después trataré de establecer los nexos de por qué me pegó, por qué lado me pegó, qué le encontré, qué pasó, cuál es el trabajo que encuentro atrás de esa obra. Buena parte de la danza actual es tan narrativa como el ballet clásico. Las dificultades mayores probablemente aparecen cuando no hay ni narración ni codificación que esté establecida y que pueda ser aprendida. O quizás sí, quizá hay alguna codificación y lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el público de danza es aprenderla. De estas y otras cuestiones acerca de la danza contemporánea vamos a hablar con Carolina Silveira, bailarina, coreógrafa, actriz y crítica de danza, a quien vamos a invitar a entrar a la habitación china.